pena. Si está en YouTube, vale la pena escuchar lo que dijo el expresidente de Uruguay en esta prolongada entrevista de nuestros compañeros. Que además es un personaje de lo más sencillo, que es un personaje que lo puedes disfrutar y disfrutar sobre todo su pensamiento. Y no perdamos de vista, él fue guerrillero, fue tupamaro, lo metieron a la cárcel, de allí se levantó, fue legislador y luego presidente de Uruguay y se regresó en su Volkswagen a su casa. Allí es en donde está Pepe Mújica, así que seguro Juan Carlos está moviendo la cabeza de que sí, está de acuerdo con nosotros. Sin duda, bueno, sin duda. A ver, vámonos con el tema. Mira, lo que está señalando Paco, creo que las advertencias se dan, el caso del Chiquihuite es diferente, porque ahí lo que se dio fue un desgajamiento del cerro y que fue en un momento determinado, pues ahí sí un accidente que va aparejado también con quien permite construir casas en esa zona. Pero había lo que debió. Juan María, pero había alertas, había un atlas de riesgo incluso por parte de la UNAM. Antes de que se construyeran ya se sabía que era una zona de riesgo. Así es lo que te decía, cómo construyeron esas casas. Son 136 viviendas, Paco, en este momento, más las que se acumulen. Entonces, es la negligencia, es la irresponsabilidad y es la corrupción que permite este tipo de construcciones. Y, pues dicho sea de paso, creo que hubo evidencias claras de lo que pasó en Tula, que es otro tanto, Paco. ¿Cómo construyes un hospital a unos metros de un río que se puede desbordar en cualquier momento y que a la larga sucedió y que, como tú estás comentando, con agua, con APRED estuvieron dando toda la información con toda oportunidad y el Seguro Social no acató estas advertencias? No, y lo construyes con una planta de emergencia en el sótano, en donde seguramente se va a inundar. Es una situación de falta de previsión, no quisiera decir de corrupción, pero de falta de previsión sin duda. Raúl Frías, como siempre, un gusto saludarte. Tu opinión sobre el tema de estas catástrofes que nos han atacado y si son previsibles o no. Pues ese es exactamente el tema, ¿no? Me parece que sí pueden haber sido previsibles muchas de ellas, sí. Si te haces un recorrido de algunas, por ejemplo, del tema especialmente la inundación en Ecatepec, el tema de Tula, lógicamente lo que pasa aquí en Zapopan, lo que pasó en Tlaquepaque, inundaciones. Y aunque los fenómenos naturales como Grace y como Nora, que golpearon fuertemente también a las costas de nuestro país, tanto en el Golfo como en el Pacífico, Paco, me parece que lo que tendría que hacerse es prever. O sea, sabemos que un huracán puede ser de grandes dimensiones, traer muchísima agua, puede traer vientos huracanados realmente que puedan tener un efecto. Pero hay muchas de las cosas que se podrían prever, que es el desasolve de canales, el no tapar arroyos, el no tapar los cauces naturales que han sucedido y que muchas de estas tragedias se dan precisamente por eso. En el caso concretamente Zapopan, Tlaquepaque, donde un arroyo, sí, hemos visto cómo se fue haciendo angosto, cómo las autoridades pues o lo toleraron de alguna forma, construcciones irregulares que van estrangulando los cauces que normalmente están secos, pero cuando llegan las aguas, cuando llegan las tormentas, vemos este tipo de hechos. A mí me parece que sí, tenemos mucho que hacer con el tema de los atlas de riesgo, tenemos mucho que hacer con los planes parciales de desarrollo que van permitiendo que se tapen y que autoridades muchas veces, ya sea por corrupción, por tolerancia, sí, o porque simplemente pues hay mandos medios que les interesa seguir haciendo negocio con la tierra. Y ahí tenemos estos graves problemas que se han venido presentando en las últimas semanas con las consecuencias que lamentablemente ya estamos viendo, Paco. Importante esto que dices de los atlas de riesgo, que se actualicen, pero sobre todo que se les ponga atención, que no los tengas guardado en un folder, aquí están los atlas de riesgo, pues padre, pero finalmente no funcionan y suceden este tipo de tragedias. Juan Carlos Zúñiga. Sí, yo pienso que todas las tragedias que han ocurrido alrededor de fenómenos naturales que pudieron preverse tienen que ver con los nombramientos en las áreas de protección civil. Por ejemplo, en el estado de Sonora, hasta que no se incendió una guardería y se murieron 49 niñas y niños,
es que se tomaron en serio en los ayuntamientos y a nivel estatal sobre los perfiles que deben ocupar los cargos de protección civil. Inclusive ya pues se trabaja en carreras, en la profesionalización del personal de protección civil, pero ¿qué es lo que pasa? Que cada 3 años cambia un gobierno municipal, cada 6 años cambia un gobierno federal, un gobierno estatal, y las áreas de protección civil han sido vistas como premios de consolación para políticos que no alcanzaron un mejor cargo, o bien mandan a alguien que no sabe absolutamente nada de los temas de protección civil. Creo que debe de haber un servicio profesional de carrera en las áreas de protección civil y que éstas sean dirigidas por técnicos, no por políticos, y que no estén al vaivén de las decisiones de los partidos políticos que llegan a gobernar. Y obvio, ahorita que mencionaban lo de Tula, pues habrá que investigar de quién era el terreno donde se construyó ese hospital, qué había antes ahí, por qué se construyó ahí, quién obvió esa circunstancia que pudiera ocurrir con una inundación, quién fue el negligente, porque sin duda yo creo que si le jalamos poquito, vamos a encontrar hechos de corrupción como lo que pasa en el Cerro también, ¿no? ¿Quién ha permitido que la mancha urbana crezca en esa zona donde ingenieros, técnicos, expertos han advertido que iba a ocurrir, que pueden ocurrir más desgajamientos como el que pasó el día viernes? Bueno, incluso en el tema del Cerro del Chiquihuite, no estamos hablando de una administración, estamos hablando de muchas, porque las casas, uno se imaginaría, pues estás en el cerro, una casita de madera, de lámina, no, construcciones a todo terreno, 3, 4 niveles, ¿sí? Familias y familias y familias llenando esos edificios, ya no casas, pero construidas muy bien, con servicios. O sea, alguien proporcionó vía, déjenme decirlo así, vía corrupción, todo ese desarrollo urbano en las faldas de un cerro que poco a poco fue comiéndoselo la gente. Yo lo comentaba el viernes pasado, me tocó la explosión de San Juan Ixhuatepec, esto fue en el 84, y en el 84 lo último que se veía a las faldas del cerro era justamente la gasera, no había nada más. Del 84 a la fecha se pobló ese y muchos otros cerros, en este caso hablando del Estado de México y la conurbación con la Ciudad de México. Terrible. Ahora a esto agreguémosle el tema de la falta de fondos para los desastres naturales. Mencionabas, Raúl, estos huracanes que nos golpearon en las últimas semanas. La gente en Veracruz tiene por lo menos 2 o 3 semanas de que los golpeó Grace y el dinero y los apoyos simplemente no llegan, Raúl. Pero así es Veracruz, y así está Puerto Vallarta, y así está Colima, y así está Nayarit, y así están todos los lugares donde lamentablemente ha habido tragedias y familias damnificadas, y los recursos no llegan pues porque no hay disponibles. De hecho, escuchábamos estas versiones de vecinos de Veracruz que no han recibido el apoyo correspondiente, y así están todos los lugares, Paco. El problema no es que no se declaren las alertas o digamos, los desastres naturales, y que antes existía ese Fondem. Dice el presidente, pero es que era la caja chica, se lo robaban. A lo mejor sí, es cierto. Sí, pero el problema es que, como siempre, no se denuncia, no se dice, no se corrige, y lo que se propone es acabar y crear un nuevo esquema. Dice el presidente, sí, y eso pues está por verse, que hoy se atiende mucho mejor a las víctimas de desastres que antes. Sí, bueno, ahí está el caso de Veracruz, ahí está el caso de Puerto Vallarta. Sí, me parece que seguramente, y quizás el presidente tenga los elementos para decir que se robaban el dinero, que era la caja chica de los gobiernos, que no llegaba la ayuda directamente a los damnificados, pero hoy tampoco. A ver, ese es el gran problema. A ver, ¿sí? Y él no se corrige y vuelve otra vez a darse el machetazo, a cortar el Fondem, el famoso Fondem, y ahora, bueno, se están realizando los censos. Es lo único que se ha dicho hasta el momento, casa por casa, para saber exactamente cuáles son las personas damnificadas, para ver pues qué tipo de ayuda se les va a entregar, que por lo menos comida y despensas no les va a faltar, dice el primer mandatario. Oye, déjame decirte que hablabas de censos, también se hicieron censos en Chiapas y en Oaxaca, por mencionar las dos entidades más golpeadas por el terremoto del 2017,
y evidentemente esos recursos no llegaron, había gente que cobraba 2 o hasta 3 veces y había gente que no cobraba un peso. Pero bueno, de que había corrupción en el Fondo de Desastres Naturales, aquí lo dijimos muchas veces y seguramente ustedes en sus espacios informativos lo plantearon. Sin duda, era un fondo corrupto. El problema es que ahora ni corrupto ni hay fondo, Juan María. A ver, Paco, ¿en qué área no había corrupción? Realmente, o sea, si nos ponemos en ese plan, pero a ver, ¿dónde están las acusaciones? No hay uno ¿Dónde solo. están los señalamientos puntuales? Yo creo que aquí Juan Carlos planteaba algo central, algo medular en esta materia, porque somos un país propenso a ese tipo de circunstancias. Tenemos 2 océanos a los lados, somos un país con problemas de sismos, o sea, somos un país que puede presentar ese tipo de circunstancias. Lo que decía Juan Carlos, esto tiene que ser de carrera, eso tiene que ser para un área especializada, un organismo autónomo, que no le gustan a López Obrador, pero un organismo autónomo que responda al presente y al futuro. A ver, Raúl, tú y yo llegamos a trabajar en áreas descentralizadas del gobierno. ¿Cuánto tardaba Hacienda en hacernos llegar los pagos? O sea, para que no nos digan ahora que Hacienda es ágil para poder reemplazar al Fonden. Pero algo bien importante, compañeros, la semana pasada Antonio Jiménez Ugalde estuvo presentando unos casos que son dramáticos, Paco. Gente que tiene 60, 70, 80 años y que su medio de vida se acabó allí. Se acabó, estaba en Tula, la tienda de abarrotes, la pequeña tintorería, que estaban hechas lodo. ¿Y de qué van a vivir? Son 32,000 personas las que en Tula resultaron impactadas. Sí, y eso le agregaría también la extraordinaria entrevista con una de las enfermeras de este hospital, que con una gran vivencia nos marcó la angustia que vivieron para tratar de salvar a todos esos pacientes, mientras que el que cometió el error o los que cometieron el error están cruzados de brazos sin hacer absolutamente nada y tal vez sin tener un ápice de miedo, Juan Carlos. Sí, justamente ahorita que recordaba desastres naturales que me ha tocado cubrir como periodista, cómo es que los recursos del Fonden tardaban semanas, meses, hasta años, 1 año, 2 años después de un desastre natural, apenas llegaban los apoyos del Fonden, que eran colchonetas, agua potable, despensas, o los encontraban guardados en algún almacén. Exacto, exacto. Y para acceder a los recursos del Fonden tenía que haber una declaratoria de emergencia, una declaratoria de desastre natural, y esa declaratoria, para que se decretara, tenía que pasar por un trámite burocrático en lo estatal, en lo municipal, en lo federal. No significa que el Fonden era lo más maravilloso del mundo y lo más correcto del mundo. Tampoco significa que con su desaparición, sin la intervención ahora de este fondo y, como dice el presidente, que sin intermediarios estén llegando los apoyos, las ayudas a las personas que son damnificadas. Aquí yo me pregunto por qué los gobernadores permanecen tan callados. Bueno, en Sinaloa ya me di cuenta por qué. Lo van a hacer embajador al señor Ordaz. Entonces, en Nayarit también le van a dar algún cargo. Ya se sabe por qué están tan callados. O sea, no veo autoridades locales, autoridades estatales exigiendo recursos para atender esta emergencia y tampoco actuando, pues también tenemos autoridades locales muy dependientes de la federación y al presidente le gusta centralizar las decisiones y demás, pero yo creo que ya es hora que los estados y los municipios pues tomen sus propias decisiones. Sí, pero los tiene muy amarrados. Hablábamos de esta desaparición del Fonden, del Fondo de Desastres Naturales, pero de acuerdo al presupuesto de 2022, de acuerdo a lo que he estado ojeando un poco, está etiquetado, el Fonden como tal está etiquetado 9,262,390,776 pesos. Aquí el problema, bueno, evidentemente no se llama Fonden, y la otra es que no tiene reglas de operación. Raro, porque hay muchas cosas en esta administración que han cambiado y se han quedado así, sin reglas de operación. Y al no haber reglas de operación, bueno, pues las posibilidades de corrupción son amplias, son muy amplias, Raúl.
Aumentan, sí. Bueno, ese es el problema, ¿no? De muchos de los programas sociales de esta administración, que no hay no hay reglas de operación y eso permite una gran discrecionalidad en el manejo de los recursos, sí. Es un grave problema. Mira, yo creo que, y seguramente vamos a abordar un poco más del tema de los gobernadores, ahorita que lo mencionaba Juan Carlos, ¿sí? Yo creo que es claro, hay gobernadores que seguramente hacen mucho o están haciendo lo que pueden por sus estados en este sentido. Y habrá otros que de alguna forma no lo hacen. Habrá gobernadores que no quieren incomodar al gobierno federal por la forma tan peculiar en que maneja las cosas el presidente López Obrador, y habrá gobernadores que, bueno, pues no tengan esa, digamos, pues esa liga que de alguna forma los mantiene, aunque vale la pena decir que la mayoría de ellos están dependiendo de estos temas. Mira, estaba revisando hoy el Diario Oficial de la Federación y hay declaratorias de emergencia de algunas entidades, entre ellas está el estado de Jalisco, por ejemplo, como afectados precisamente del huracán Nora, que afectó la zona de Puerto Vallarta, ¿sí? Pero hay muchas otras declaratorias de emergencia que hacen falta para la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, que hay también varias personas afectadas. Entonces, a ver, sí tiene que ver con una relación que tengan los estados y la respuesta. Y hoy decía el gobernador en entrevista hoy por la mañana que se necesitan por lo menos 500 millones de pesos para poder atender las emergencias provocadas por Nora en el estado de Jalisco. Sí. Entonces, a ver, ¿de cuánto va a llegar? No sabía. O sea, la pregunta fue, oiga, la declaratoria está publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Pues hay que esperar que el gobierno federal, sí, destine una partida y que de alguna forma lleguen estos recursos. Sí, Paco, me parece que estamos entrampados entre la urgente necesidad de apoyo para estas familias damnificadas, en que los gobiernos de los estados están también imposibilitados, ya sea porque no hay voluntad o porque no pueden, sí, y un gobierno federal que también en medio de una medida de austeridad está también dosificando los recursos hacia las entidades. Y el ejemplo está claro con las entidades que han tenido necesidad. Entonces, si hay reglas de operación, me parece que eso permite la discrecionalidad, que ya hemos visto que en muchos programas sociales existen, pero más allá de eso, me parece que es la disposición que tenga directamente Gobernación o Protección Civil Federal para poder destinar los recursos necesarios a través de la Secretaría de Hacienda para que haya la atención a cada uno de los damnificados que hemos hablado a lo largo de los últimos días aquí en Mega Noticias. Ahora, efectivamente faltan esas reglas de operación y déjenme, yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo y si no, también qué bueno porque valdrá la pena un debate. Hace falta claridad para la gente. ¿Qué implica un fondo de desastres naturales? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se utiliza? Y lo digo porque mucha gente está esperando si se le cayó su casa. Nos pasó en el sismo, en Chiapas y Oaxaca. Se les cayeron sus casas y la gente estaba esperando que la autoridad les construyera una nueva. ¿Va sobre de eso, Juan María? A ver, Paco, desde 1985, a raíz del sismo, se creó una conciencia de la protección civil y se empezaron a desarrollar estos atlas de riesgo, se empezaron a buscar muchos criterios, o sea, en cuanto a literatura no paramos, hay suficiente material y el Fonden tenía sus reglas de operación. El plan DN3 del Ejército tenía sus reglas de operación, la intervención de la Marina otro tanto. Tuvimos ahí problemas de conexión con Juan María Naveja. Vámonos con Juan Carlos Zúñiga en lo que recuperamos. Juan María, bueno, ¿te recuperamos? El Fondo de Desastres Naturales. Creo que sí. Sí, sí les decía la parte de infraestructura. Dejamos de lado lo que representa que se dañe un camino a sacacosechas, una carretera regional. El hospital del Seguro Social, ¿cuánto tiempo va a tardar en operar como tiene que operar? Es decir, la infraestructura también es indispensable. Vean cuánto tiempo va a pasar para que la estación Olivos y esa gran cantidad de personas que usaba el metro Tláhuac, cuánto tiempo va a pasar para que vuelvan a tener ese transporte que ahora les demora hasta 2 horas para llegar a sus fuentes de trabajo.
Así es. A ver, recupero con Juan Carlos Zúñiga esta pregunta que hacía. ¿El Fonden estaba previsto o el apoyo del gobierno federal debe estar previsto para atacar, para entregar una nueva casa a los damnificados? Pues en teoría sí lo dice la regla del Fonden. La definición del Fonden era que el Fondo de Desastres Naturales fue establecido como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que la administra, la Secretaría de Gobernación es la que decide, es la instancia responsable del procedimiento de acceso a los recursos y de acuerdo con su definición es para la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural. Pues en la teoría se entiende que sí. Pero es infraestructura. A ver, lo acabas de decir, infraestructura, no las casas. Sí, o sea, sino no, es ponerse la soga al cuello. Y por eso mucha gente reclama, oigan, mi casa, pues ¿cuál? Espérame. Imagínate cuánta gente en un desastre natural, tan solo veamos lo del Chiquihuite. Son ahorita 5 casas, tan solo 5 o 10 casas. ¿Sí? Si esos 10 van a pedir que les construyan de nuevo su casa, no, bueno, pues imagínate, no le da ni la deuda Pero al fíjate, Paco, mexicano. son 136 casas en las cuales se les está pidiendo a la gente que desaloje. Así es. Esto te hace una advertencia de que hay por lo menos 136 familias que requieren de una nueva vivienda para poder evitar este problema en el Chiquihuite. Pero vuelvo a insistir aquí, ¿es problema del gobierno estatal o federal o municipal este tema? Pues no debería de ser, porque fueron asentamientos irregulares, pero habrá que ver si ya se dio ya se dieron los terrenos, ya se dio la planificación, ya se dieron los servicios, ya es parte del gobierno de Tlalnepantla, Paco. Pero es obligación, Raúl. ¿Tú sientes que es obligación del gobierno? Ese es un gran debate. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, son 86 familias que asentaron sus casas en el margen de un canal, de un arroyo que pertenece a los terrenos, son de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a los márgenes que se indican, y esas construcciones son ilegales. La autoridad municipal lo toleró o lo permitió en su momento y de alguna forma el agua ahora está cobrando ese saldo. Ese es un debate que no está claro. Aquí lo que la autoridad ha decidido es ofrecerles alguna reubicación a través de conseguir un terreno en algún lugar determinado para que las familias puedan ser reubicadas. Pero no hablan de reconstruir. Una de las personas que su casa de 2 pisos se vino abajo con la fuerza del agua, reclamaba y estaba esperando que el gobierno le recuperara, le reconstruyera sus 2 pisos de su casa, ¿sí? Y ese es exactamente el debate. Si el gobierno no ha hablado de reconstruir esas viviendas, ha hablado de apoyos a las familias para que el dinero puedan recuperar menaje, para que puedan reforzar quizás alguna barda, cosas de este tipo, pero no se habla de una reconstrucción de viviendas. Paco, me parece que de acuerdo a lo que acaba de mencionar Juan Carlos Zúñiga, ¿sí? Habla de que esos recursos son para recuperar la infraestructura, calles, drenajes, agua potable, alumbrado, servicios a las comunidades. Así es, pero no entiendo yo que esto sea para recuperar, digamos, las particularidades de una construcción, de una vivienda particular. Habrá que ver. Estoy haciendo un poco de memoria respecto a lo que decía Juan María en los sismos de 1985. Se hicieron muchos programas, Paco, tú recordarás, después de los desastres de los terremotos, en donde hubo programas para construir vivienda económica a través de un programa de reconstrucción, si mal no recuerdo, créditos blandos, facilidades de terrenos, pero no recuerdo, excepto asociaciones civiles individuales que ayudaban a muchas familias a construir una nueva vivienda. Pero no sé, tengo mis dudas respecto a esto, ¿eh? Sí. Es un buen tema y es un buen tema que la gente
en general los mexicanos lo tengamos presente. No esperar que venga un desastre natural, termine con nuestras propiedades y, déjenme decirlo así, papá gobierno llegue y me construya una nueva casa y me entregue un nuevo automóvil, toda la casa con su homenaje. No, es un apoyo. Claro, ojo con esto, también hay un enorme cargo de conciencia de los gobiernos municipal, estatal y federal, porque la falta de previsión llevó a ese tipo de tragedias. No sé si estén de acuerdo conmigo, Juan Carlos. Sí, totalmente de acuerdo, que la falta de previsión, la falta de honestidad en el ejercicio del cargo público al permitir, por ejemplo, que se instalen personas en asentamientos irregulares o en asentamientos donde hay un cauce de un río o donde puede haber peligro de un desgajamiento o donde hay una presa inclusive. O sea, hay casos en el estado de Sonora de presas que están secas, obviamente por la sequía, y que de pronto empiezan a instalarse y a construir personas con el riesgo de que en algún momento la sequía termine y esas presas vuelvan a tener agua y bueno, van a perder todo. Ahora, hay iniciativas interesantes en lo municipal. Hay gobiernos municipales que cuando el contribuyente paga a tiempo el predial o paga dentro de un periodo de los primeros 3 meses del año, se les dan a cambio un seguro contra desastres naturales, un seguro que contratan de manera masiva los gobiernos municipales o el gobierno municipal para que en caso de alguna afectación de este tipo el seguro entre. Pero pues para que haya predial tiene que ser un predio regular, una casa legal, en una colonia con servicios, en una colonia regular. No se podría en las márgenes de un río, ni se podría en el vaso de una presa, y tampoco se podría en un cerro que es irregular. Sí, y habría entonces, que ver... Sí, adelante, Juan Carlos, adelante. Sí, exacto. Habría que ver... Sí, me parece que... Adelante. Que son iniciativas interesantes, estas que en algunos gobiernos municipales del país se hacen, ¿no? Y que entra el seguro cuando hay un incendio, entra el seguro cuando hay un ventarrón que se lleva el techo, entra el seguro cuando hay una lluvia muy fuerte, cuando hay una inundación, un seguro particular contratado por vía del predial. Pues vaya tema. Son muchas aristas de lo que nos ha dejado estas 2-3 semanas de tragedias, de desastres naturales en nuestro país, muchos temas para ir desmenuzando poco a poco y bueno, ahí les dejamos nuestro análisis y nuestro debate, que hoy sí hubo un poco de debate. Vamos a hacer una pausa. Paco, sí, Juan. Pero no se ha acabado la temporada de huracanes. No, hasta noviembre. Vamos apenas vamos empezando. Sí. Y me estaba acordando, Raúl y Paco, ustedes lo van a recordar, de allí vienen los Panchos Villas y los Pues se nos quedó ahí atrapado en el internet, Juan María Naveja. Hacemos una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso para opinar. Vamos a tocar otro tema y voy a leer textual un comentario que hizo el presidente. Dice, vamos a invitar a otros gobernadores que están concluyendo y a otros servidores públicos que representen a México, porque no es la representación de un partido, ni siquiera es la representación del gobierno, es la representación del pueblo de México. Esto en referencia, porque le preguntaban sobre el tema de la invitación al gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa y al gobernador Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, a incorporarse a la administración. De hecho, ya para Quirino Ordaz ya hay una embajada en España, ya puesta. Para Echevarría todavía no hay nada. Y bueno, no hay quien habla de 2 temas y a mí me gustaría platicarlos con ustedes. Una, que es ya la mano del nuevo secretario de Gobernación en todo este entorno. Recordemos que una de las consignas que le encargó el presidente era su relación con los gobernadores, podría ser. Y la otra, que habla de la posibilidad de la estrategia del presidente para tratar de desaparecer o desarticular la alianza PRI-PAN-PRD. ¿Cómo lo ven? Y empiezo contigo, Juan María. Bueno, aquí recordemos que ya son 3 gobernadores los que está señalando el presidente. El primero, obviamente, Adán Augusto Hernández López, que ya está en gobernación. En el caso de Quirino Ordaz, estamos hablando de alguien que será propuesto al Senado de la República como embajador de México en España. Priista. Es la segunda
¿sí? Es la segunda embajada más importante de México después de Estados Unidos y la promesa para que Antonio Echevarría se incorpore en un puesto que dijo, déjenme pensarle un poquito, pero me gusta para que vaya. Aquí hay que precisar una cosa, Paco. Quirino es priista realmente de adopción, ¿eh? A lo mejor simpatizaba con el tricolor desde el principio, pero realmente no tenía una militancia priista, él estaba más metido en la empresa. Y por lo que toca a Toño Echevarría, pues estamos hablando de alguien que es hijo de un empresario que ya fue gobernador de Nayarit por el PRI. Su madre fue candidata, perdió la gubernatura de Nayarit por el PAN y Toño Echevarría ganó por la bandera del PAN. Aquí lo que estamos observando, yo no sé si a ustedes les decían, pero cuando éramos niños nos decían, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y aquí vamos al caso de Sinaloa. Sinaloa es el estado más cuestionado de la pasada contienda electoral del 6 de junio. Hay evidencias y si no, quien lo dude, léase hoy a Héctor de Mauleón en el Universal, que es la segunda ocasión en que aborda este asunto de Sinaloa. Me parece que no es afortunado estar invitando a un gobernador que se pasó cruzado de brazos y que estamos hablando de un estado sumamente cuestionado por lo que está pasando. Aparte, pues el presidente le encanta ir a Sinaloa. No, bueno, además, evidentemente, ya que lo mencionas, el culiacanazo, el saludo a la mamá del Chapo, en fin, son cosas, y esta última, como dice Héctor de Mauleón, la consigna del silencio del gobernador para lo que pasó el 5 y el 6 de junio pasado en el proceso electoral. Juan Carlos. Bueno, sí, hay sospechosismo, diría Santiago Krill, ¿no? También se mencionó mucho que a la gobernadora, ex gobernadora de Sonora ya, porque entregó el poder ayer a la medianoche, le ofrecerían el consulado de México en Barcelona, ese mismo que tuvo Fidel Herrera en algún momento. Lo que hemos visto en la Cámara de Diputados, en el Congreso, donde el PRI ya ha votado junto con Morena a algunas iniciativas del partido en el gobierno y del presidente, lo que hemos estado viendo en congresos estatales en donde el PRI se ha sumado a Morena para cambiar constituciones locales y para cambiar leyes locales, y ahora que se sume un gobernador del PAN, bueno, fue de alianza, pero emanado del PAN, como es Echevarría, y que se sume Quirino, que es del PRI, aunque con raíces empresariales, pues puede poner en jaque ante la sociedad, ante el electorado, de si realmente hay una alianza opositora o no. Creo que el presidente es hábil está pensando en el 2024 y en ese contexto está jugando con las piezas de los gobernadores. Ahora, ¿cuáles son los resultados de estos gobernadores? Pues, ¿no? O sea, tienen un trabajo lo suficientemente bueno para ser premiados con una embajada, con un consulado, con un puesto en el gabinete federal. Buena pregunta, Raúl. Bueno, y agregar esto que mencionas de lo que ha hecho el PRI con Morena, viene una prueba de fuego, que es la ley eléctrica. Punto importante. Vamos a ver si ahí también o se destapa ya el PRI como primor o se mantiene en esa alianza con el PAN y el PRD. Raúl. Sí, yo sí veo, tiene muchas aristas lo que, como ya comentaron Juan Carlos y Juan María Naveja, todo este tema, ¿no? Ya hay mucha especulación al respecto. Lo que queda claro es que el presidente sí ya está pensando en el 2024, en la sucesión, en cómo va armando. Me parece que esto ya es parte de esta nueva estrategia del presidente, junto con su compadre, amigo, el nuevo secretario de Gobernación, en este sentido, con Adán Augusto López, que ya están operando esta parte, ¿sí? Lo de Quirino Ordaz Coppel tiene muchas lecturas, ¿sí? Desde que si va a ser el interlocutor con Enrique Peña Nieto y el pacto con el presidente López Obrador, lo que ya se mencionó, si es un golpe a esta alianza Va por México y que se empieza a debilitar al incluir a priistas en su administración y también a panistas, como es el caso del gobernador de Nayarit.
Sí, o sea, de alguna forma se puede leer ese tipo de situaciones. Hay que recordar que Quirino Ordaz era, entre esa encuesta de Mitofsky, si no me equivoco, entre los gobernadores mejor reconocidos, aunque lógicamente, evidentemente, el tema del silencio ante el secuestro de sus operadores de su partido el día 5 de junio, un día antes de la elección, que ha quedado señalado cómo operó el narco a favor del candidato de Morena, pues ese silencio del gobernador del PRI, pues se puede entender también como un pago de favor, ¿sí? No se conoce que haya sido un presidente que tenga una gran relación con ese gobernador, como el caso del de Tabasco, por ejemplo, sí, no se sabía, pero bueno, con este premio a una de las embajadas más interesantes, sí, desde luego, pues tiene muchas aristas que ver en este sentido. Me parece que, a ver, el presidente no puede dejar pasar simplemente así las cosas. Primero, ¿le habrá preguntado a Marcelo Ebrard, canciller, sobre el tema de este nombramiento que va a proponer al Senado? No sé, me da la impresión que no, que el presidente se lo sacó de la manga, sí, en un evento emocionado, precisamente ahí. No sé, quiero pensar que es así, pero que no se le haya consultado a Marcelo, oye, que es digamos, la cabeza de la cartera de Relaciones Exteriores, sobre cuáles son los nombramientos que va a hacer. En fin, me parece que sí tiene muchas lecturas esto que está ocurriendo, y seguramente el presidente va a empezar a premiar, Paco, Juan Carlos, Juan María, a los gobernadores que, digamos, no estorbaron, que no fueron incómodos para el presidente. Sí, me da la impresión que también vamos a empezar a ver este tipo, porque con Nayarit, con Antonio Echavarría, pues no hay una cartera todavía para él, pero bueno, lo que anuncia es que pues lo va a colocar en algún momento en el gobierno federal. Sí, ahí totalmente, sin duda, aunque, vamos, en política no hay coincidencias. Y aunque lo decía este fin de semana después de tomar posesión, Víctor Manuel Castro, el gobernador de Baja California Sur, al ser cuestionado sobre el tema, dijo: el presidente López Obrador envía el mensaje de que se pueden encontrar puntos de coincidencia en la diversidad política. No hay coincidencias, ¿eh? No, y menos en alguien tan veterano como Víctor Manuel Castro Cosío, por el amor de Dios, estamos hablando de un veteranazo de la política que raya las alfombras con los colmillos cuando camina, ¿no? Pero, Paco, estaban tocando algo bien importante. A ver, el PRI, la semana pasada apoyó las reformas a la ley orgánica de la Marina. Sí. O sea, ya hubo por allí una señal en la cual la bancada del PRI se une a Morena en esa toma de decisiones. Segundo, la presencia de Rubén Moreira como coordinador parlamentario, como coordinador de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, durante el primer año, pues ya vimos que el presidente de la República le mandó un mensajito diciéndole que había utilizado naves de ANSIA. Recordarán que lo dijo hace un par de semanas, o sea, lo tienen bien agarradito de que de sálvese a la parte al caso de Rubén Moreira. Pero no solamente ese. Pero además es el coordinador de la bancada, ¿eh? Así es, y además veamos otro aspecto dentro de esto, que es el PAN. El PAN no tiene una hermana de la caridad de coordinador parlamentario, ¿eh? Ustedes saben que Jorge Romero también tiene sus cuitas por allí pendientes y que en un momento determinado se le nombró coordinador parlamentario por el peso específico que tiene dentro del PAN. Y bueno, hoy por la tarde se está anunciando algo muy importante, que es la reacción del PAN, para mí, a lo que ustedes ya trataron la semana pasada, que es la reunión con Vox, y hoy la bancada del PAN está anunciando la propuesta del seguro para los trabajadores. El seguro con 4,400 pesos, que está siendo pues la respuesta ante la avalancha de críticas que les ha caído a raíz del asunto de Vox. No cabe duda, todo mundo nos pica los ojos, y el que esté libre de culpa, después de que mencionaste a Rubén Moreira y a Jorge Romero, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. O sea, es el nivel de funcionarios públicos y de políticos que tenemos en este país. No hay ni para dónde voltear, y por eso mismo, muy inteligentemente, la administración del presidente López Obrador, que yo diría
el presidente López Obrador los tiene agarrados. Sí, mencionabas hace un momento, Raúl, si le habían preguntado a Marcelo Ebrard. Sabemos, aquí lo hemos dicho muchas veces, que el presidente toma las decisiones de todo, sea quien sea. Y en este caso, recordemos que está apoyando a Claudia Sheinbaum y no justamente a Marcelo Ebrard. Pero bueno, hay tema, hay para muchas semanas y ya estaremos viendo porque todavía faltan varios cambios de poderes en lo que es septiembre, octubre y todavía hasta el 15 de noviembre veremos muchos cambios y seguramente seguirán saliendo pues exgobernadores pasando a la administración del presidente, que tampoco son muchos, ¿verdad? Porque ganaron muchas gubernaturas Morena, pero bueno, ahí está el tema. Ese es el tema de los gobernadores, pero me gustaría tocar ahora la reunión que el próximo sábado se tendrá en México, esta sexta reunión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Recordemos, para que el auditorio lo ubique, hace aproximadamente, ¿qué sería?, 15, 20 días, el presidente en una reunión justamente de la CELAC, vía digital. Virtual, así es. Virtual. Hizo la propuesta a la CELAC de, concretamente, desaparecer a la OEA, a quien calificó de estar al servicio, de ser el lacayo de Estados Unidos. Hoy la reunión viene a México, entre otros viene el presidente de Argentina, viene el presidente de Cuba, no viene el presidente de Venezuela porque, bueno, pues hay amenaza, bueno, no amenaza, hay recompensa por su cabeza, pero bueno, ¿de qué nivel será esta cumbre de la CELAC en México? Inicio contigo, Juan Carlos. Interesante. Bueno, esto es lo que ha venido proponiendo el presidente López Obrador de hacer un contrapeso a Estados Unidos mediante una unión de países latinoamericanos y, bueno, él nunca ha estado de acuerdo, o bueno, ha estado de acuerdo con las decisiones y las opiniones de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que justamente sí está financiada por los Estados Unidos. Pero yo creo que va a ser puro show. Finalmente el presidente ha venido haciendo lo que el gobierno de Estados Unidos quiere. Se ha adaptado a las políticas de Donald Trump y ha continuado un poco más rebeldón con Joe Biden, pero acatando lo que la Casa Blanca quiere en materia de migración. El presidente no va a hacer algo que haga enojar a los Estados Unidos. Eso es evidente porque ha sido pragmático con su relación a los Estados Unidos y quizá esto es más pirotecnia que otra cosa. Muy bien. Raúl. Pirotecnia, me gusta el término. Sí, coincido con Juan Carlos en el tema. A ver, a mí me parece que México sirve de recuperar ese liderazgo que tuvo durante muchos años y durante décadas, sí, digamos como el hermano mayor de los países latinoamericanos. Me parece que la postura es buena, sí. Aquí la forma es cómo hacerlo, ¿no? Cuando hay diversidad de ideologías, cuando hay diversidad de puntos de vista, cuando tenemos digamos, esta explotación al nacionalismo, sí, y también ese sentimiento antiyanquismo que existe en muchas partes de Latinoamérica. Y México, sí, está jugando exactamente en eso. Y coincido con Juan Carlos, me gustó el término de pirotecnia, porque en la práctica, sí, sabemos que estamos muy amarrados, pues, a nuestro vecino del norte, en todos los aspectos, económico. Hoy vemos el tema migratorio que está, digo, a pesar del costo que está representando para nuestro país, lo sigue asumiendo México, digamos, en una actitud aguantadora, sí, frente al embate de los Estados Unidos, y seguiremos haciendo ese papel. Y por otro lado, buscando este liderazgo a través del debilitamiento de la OEA y del fortalecimiento de esta nueva agrupación que se está hablando, pues con países que de alguna forma en cuestión de ideología, en cuestión de visión, pues están participando, el mismo Argentina, Bolivia, lógicamente Cuba, en fin, algunos de los países que están participando fuertemente y que de alguna forma el presidente López Obrador ha venido haciendo este llamado. Me parece que sí hay mucho de pirotecnia, pero en la realidad podría dar un brinco
me parece, pero México está en un punto muy complejo, muy difícil de poderse voltear precisamente con tantos compromisos que tenemos con nuestros vecinos del norte. Vamos con tu comentario, Juan María. Y por cierto, no tocamos el tema de migración, ¿eh? De los migrantes. A ver, la pirotecnia también chamusca, ¿eh? Y aquí no perdamos de vista que hay dos detalles esta semana que van a ser incómodos para el gobierno de Joe Biden. Para el gobierno de Estados Unidos sí es importante la Organización de Estados Americanos, si no ya lo hubieran cerrado desde hace tiempo. Si es un lacayo. Un aliado, así, bueno, no sé si sean un lacayo, pero sí, sí podemos hablar, porque mira, Paco, también ha habido reacción de países muy pequeñitos que han sido manipulados por Venezuela y por Brasil en ciertos momentos, entonces lo de ser lacayos, quién sabe qué tanto. Ahora, Argentina acaba de pasar elecciones y les fue bastante mal a los que están gobernando ahora, esto apenas pasó ayer. En el caso de Brasil, en el momento en que si llega a regresar Lula da Silva, tampoco le va a gustar esto. Brasil y México no se entienden en este terreno. Y bueno, la presencia de Díaz-Canel en México, con el despliegue de protagonismo que va a tener en las fiestas patrias, tampoco va a gustar mucho en los Estados Unidos. Y reúnan ustedes todo esto, lo que va a pasar mañana. Si el gobernador de California es ratificado en el encargo, bueno, los demócratas seguirán conservando al estado más grande del país. Pero donde los republicanos ganen ese terreno, para los demócratas las cosas se van a complicar muchísimo en medio de todo esto. Entonces, estas situaciones que estamos viendo ahora como ligeras van a tener un mayor grado de importancia. Otra vez, los que escribieron hoy, chequen lo que escribe Raimundo Riva Palacio, de lo que pregunta si Marcelo Ebrard pidió permiso de los temas que trató la semana pasada con el grupo de alto nivel de los Estados Unidos. Oye, rápidamente, 2 segundos, Juan María, te faltó mencionar Nicaragua. Bueno, Nicaragua está dentro de esta situación que está predominando y que no, bueno, pero agrega también El Salvador. O sea, estos dos países a Estados Unidos no les está gustando, ¿eh? Y me refería al tema de Nicaragua por esta situación de ahí de conflicto entre Nicaragua y México. Sí, porque, mira, particularmente lo que ocurrió con Sergio Ramírez, eso alcanza un grado muy importante, porque Sergio Ramírez es un hombre muy vinculado con México, es un intelectual, pero es un intelectual que creció políticamente al lado de Daniel Ortega. Entonces, sí ha tenido un impacto muy importante en México. Caray, pues bueno, ahí está el tema puesto. Nosotros vamos a hacer una rápida, pero muy breve pausa y regresamos para opinar. Bueno, pues hay de todo, ¿eh? De todo en los memes, todos los temas, evidentemente, y bueno, ahí para su regocijo y para su, vamos, también un poco de cuestionamiento. Juan María Naveja, Juan Carlos Zúñiga, Raúl Frías, como siempre, agradecidos de estar en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, muchas gracias, muy buena tarde, noche, y bueno, sobre todo, gracias a usted por permitirnos llegar con la información, con los detalles, con nuestra opinión, y usted se quede y tome lo mejor y lo más importante y tome la mejor decisión.